¿Qué tal, queridos amigos? No es que estén mal los partidos políticos, que lo están. No es que sean tan malos nuestros políticos mexicanos, aunque sí lo son. Pero lo que verdaderamente es putrefacto es el sistema político mexicano, lo que en Estados Unidos llamarían el establishment. Esto es lo que está verdaderamente podrido en nuestro país. Y eso es lo que nadie se atreve a tocar. Porque incluso los partidos y los políticos que han ascendido por la oposición, tres de ellos concretamente, Vicente Fox, ya Calderón, pues podríamos pensar que era el candidato oficial, porque Fox y el PAN estaban en la presidencia cuando él fue candidato a la presidencia y ganó turbulentamente. Y por supuesto Andrés Manuel López Obrador. Ninguno de estos tres que surgen de la oposición y logran meterse al sistema político mexicano y encabezar la presidencia de la República, han sido capaces de tocar al sistema, sino más bien se han acomodado al mismo, han hecho dos o tres trastupijes, atornillando por aquí algunos cerebros y se acabó el cuento. No hubo más. Vicente Fox acabó diciendo en su cogobierno con Marta Sagún que no podía hacer más porque tenía el freno del Congreso en contra suya. Calderón nunca pudo sacudirse a los miles y miles de personas que apoyando a López Obrador le gritaron espurio de principio a fin de su gobierno y además lo cuestionaron severamente por iniciar la militarización del país. A lo largo del tiempo nos daremos cuenta suficiente para valorar a este personaje en su exacta dimensión. Por lo pronto, García Luna y en su juicio en los Estados Unidos puede poner en entredicho no solamente a Calderón, sino también al sucesor de Calderón, Peña Nieto, y al sucesor de Peña Nieto, el tercero en discordia, Andrés Manuel López Obrador. Digo el tercero en discordia por los otros dos que surgieron de la oposición. Pues bien, llegamos a López Obrador y él prometió que iba a haber un cambio radical, sobre todo porque no iba a mentir, ni a robar, ni a traicionar, e hizo las tres cosas. También dijo que iba a combatir la corrupción y sus familiares fueron los primeros que se beneficiaron de la misma, y sus colaboradores. Se trajo a su gabinete a lo peor del PRI y quizá también del PAN. Y con ello ha construido esta dudosa cuarta transformación que ahora nos informa que nuestro país ha superado a China en cuanto a la importación de granos básicos, fundamentalmente el maíz y el frijol, que son indispensables para la dieta de la mayor parte de los mexicanos que no tienen la posibilidad de comprar con su salario un kilo de carne, por ejemplo. Bueno, pues a ellos les viene bien la importación, pero vamos a hacer un poco de historia. Yo recuerdo en la época del deplorable Carlos Salinas de Gortari, lo llaman ahora el jefe de la mafia del poder. Antes eran otros, pero pues, incluían a Salinas, eso sí. Salinas fue mafioso, según López Obrador, antes y después de iniciar su presidencia, porque ahora algunos de los que formaban la mafia del poder están integrados al consejo político del señor López Obrador, como los dueños de las grandes televisoras, como el principal multimillonario del país y como los dueños de las grandes mineras, que parece ser que son la viva imagen de la desigualdad de los mexicanos. Los dueños crecen con sus fortunas de manera impresionante y los trabajadores de las minas cada vez están en peores condiciones, infrahumanas diríamos nosotros. Sin embargo, el presidente ahora se ha dado a hablar de la desigualdad profunda, pero no ataca estos problemas que están a la vista de todos. Pues bien, en la época de Salinas,
el profesor Carlos Jan González, el famoso maestro de Santiago Tenquitenco, dijo, porque ocupó 2 cargos en ese gobierno, primero fue secretario de Turismo y después lo fue de Agricultura y Ganadería. Ya en el segundo puesto, en el de secretario de Agricultura, Jan González salió a decir que habíamos logrado ya en México, y se felicitaba por eso, la autonomía en granos básicos. Es decir, que ya no íbamos a importar ni maíz ni frijol. Hubo cuestionamientos al respecto, pero la postura oficial fue de que ya no era necesario importar granos básicos. Resulta que ahora nos anuncian que ya superamos a China en lo que se refiere a importación de maíz amarillo y de frijol. Esto es lo que les digo, cómo se va rotando el sistema político mexicano a pesar de las alternancias en el poder, porque no está en un partido el mal está en el sistema político mexicano, en el modelo que puede llamar López Obrador neoliberal o puede llamarlo, como decíamos, socialista López Obradorista, pero de cualquier manera no se modifican las estructuras de este sistema político. Y es ahí en donde tenemos que reflexionar, porque hacia el futuro no vemos claro con qué instrumentos vamos a poder sortear. Por ejemplo, la recesión que ya se anuncia en nuestro país, una recesión que será muy severa, a pesar de que digan que la moneda mexicana es la más valuada o revaluada o defendida en el mundo. Y la verdad es que esta apreciación es un poco ligera y torpe, porque mientras dicen que defienden al peso, la inflación va ganando poco a poco terreno. No se acerca a la inflación de la época de Miguel de la Madrid, por ejemplo, pero ya empieza a ser preocupante. Y menciono a Miguel de la Madrid porque hay algunos que han dado en defender a este personaje por apoyar a su hijito Enrique, que pues ya no es tan chiquillo, ya tiene más de 50 años, muchos más de 50 años, y la verdad es que el currículum del joven de la Madrid pues se equipara al de su padre. Nada que ofrecer, nada que postular hacia el futuro. Entonces nos damos cuenta de cómo se enreda el círculo diabólico del sistema político mexicano. Y claro, López Obrador presume de que ya superamos a China en materia de importación, cuando esto es revelación de la mala administración que se ha dado al campo mexicano. Yo recuerdo que años atrás, en la época de López Portillo un día saltó y dijo: nos habíamos olvidado de los ferrocarriles, y no hizo nada por resolver el problema. Ahora podríamos decir con pena, y ante este gobierno que se dice para los pobres, pero que aunque les da bonos por encima de la mesa como estrategia política, de acuerdo a sus palabras, está depauperando más a México al destruir la estructura del campo mexicano. Destruirla, porque ahora al importar granos básicos estamos retrocediendo hasta los años anteriores al salinato trágico. Y esto es verdaderamente doloroso. Nos habíamos olvidado del campo, pues ahora nos olvidamos por completo del campo. Ya no hay manera de resurgir en este sector. El campo mexicano está en ruinas, verdaderamente en ruinas. Y esto no nos puede ser más que confirmación de que México ha retrocedido paulatinamente durante estos 4 años y 2 meses del gobierno casi sacrílego de Andrés Manuel López Obrador. México no está gobernado para los pobres,
está gobernado a favor de los ricos, como se demuestra el hecho de que las grandes fortunas de este país han aumentado durante este sexenio. Lo siento, no me van a callar, y lo digo con cero cobardía.